Sí, se ve. Bien. Bien, yo acá a ver, lo que vamos a ver hoy, perdón, lo que vamos a ver hoy son textos y métodos de acotación, ¿sí? Si bien en la primera clase ya les habíamos dicho que si elegían por acá, se podía tomar medidas acerca de lo que había escrito, de lo que habíamos hecho, ¿sí? Más allá de eso, ahora vamos a ver primero texto sobre todo, y luego cómo acotar un objeto. Y no solamente cómo acotarlo, sino lo más importante, crear los estilos de cotas y los estilos de textos para diferentes razones. Yo, como sabrán, en un proyecto tenemos distintas descripciones. Tenemos que vamos a utilizar desde un título, ¿sí? Hasta, por ejemplo, descripciones de párrafos largos. Entonces, en función de eso, es que vamos a elegir los estilos por distintos tamaños, por colores, por tipo de letra y sobre todo por función que va a tener en el dibujo. En principio vamos a empezar con lo básico, ¿sí? Esto es un dibujo que yo abrí de cero, o sea, tiene una capa, lo abrí, archivo nuevo, y lo único que hice hasta ahora fue dibujar un círculo, un rectángulo y una elipse. ¿Para qué? Para que veamos, para que tengamos algo para escribir. Entonces, lo primero, dentro del menú de inicio, acá en la zona de anotación, en esta zona, están por un lado las cotas, las flechas con directrices, y aquí está el texto, ¿sí? Cuando uno va a escribir un texto, tiene que saber primero qué va a representar dentro de lo que de lo que estamos dibujando. Entonces, dentro del texto, si yo despliego acá, tengo dos tipos de texto. Por un lado, el texto en líneas múltiples y el texto en una línea. El texto en líneas múltiples sería para hacer párrafos de descripciones completas. Lo que se llamaría sería más parecido a lo que es el programa Word, donde uno escribe, hace Enter, sigue bajando, escribe, sigue bajando, eh, hace una descripción general de algo. Y los textos en una línea sirven para los títulos. Textos que se pueden escribir una vez y que son independientes. Eso es lo más importante. La diferencia entre las líneas múltiples y el texto en una línea, el que el texto en una línea es un texto que se escribe una vez y que se edita solo ese texto. Mientras que el texto en líneas múltiples se edita todo el párrafo completo. Entonces, vamos a empezar por el básico, que es texto en una línea. Hacemos clic y vemos que aquí, ¿sí? AutoCAD nos dice texto, precise punto inicial del texto o justificar y estilo. Estilo lo vamos a ver un cachitito más adelante. AutoCAD ya tiene por defecto un estilo de texto creado, pero lo más importante es que dice precise punto inicial. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero ponerle el título de este círculo, voy a hacer clic acá, y una vez que hice clic me dice texto, precise la altura, y me dice entre paréntesis 5. 5 es lo que tiene seteado ahora. Por defecto AutoCAD viene en 2.5, la altura por defecto, pero yo la modifiqué para que se pueda leer un poquitito más en la pantalla. ¿Sí? La modifiqué yo en la anterior, le puse 5. Ahora, si yo quiero cambiar el texto, escribo, no sé, 8, y la altura del texto pasa a ser 8. Y ahora me dice precise el ángulo de rotación. ¿Sí? Precise el ángulo de rotación, obviamente recordemos que AutoCAD mide el ángulo de izquierda hacia la derecha, de manera horizontal, es el 0, 45, 90, 180, 270, 0 de vuelta. Entonces aquí, obviamente, yo lo voy a dejar en 0 porque quiero escribir la palabra y escribo con el texto, con el teclado, círculo. Fíjense esto.
el cursor, fíjense que queda tildado, queda titilando, perdón, y si yo hago un enter, me da la posibilidad de seguir escribiendo. Como yo ya hice el título de texto aquí, que puse círculo, y ahora voy a ir acá a poner a este texto rectángulo, voy a parar acá, pero sin cortar el comando, me paro, hago clic acá, y automáticamente el comando pasa al punto inicial del siguiente texto a ese punto. Entonces, si yo le doy Enter una vez, cuando estoy escribiendo, obviamente pasa al siguiente renglón como haríamos en el Word. Si le doy en ese momento hago clic en otro punto de la pantalla, yo ahora voy a poner rectángulo. Y una vez más, para cortar la palabra rectángulo, tengo que sí o sí dar Enter. O escape. Con escape corto también el comando, pero no voy a poder seguir escribiendo. Con Enter, la primera opción es que me baja el renglón y voy a venir acá, una vez más, voy a hacer clic acá y sigue escribiendo y ahora voy a poner elipse. ¿Ok? Ahora puedo hacer escape y se borra el último texto. ¿Sí? El último texto. Si yo le daba Enter, bajaba el renglón y luego hacía escape. Yo acá apreté de vuelta la palabra, la tecla Enter y vuelve al comando inicial, texto, y una vez más empieza con la interrogación de precise el punto inicial, tengo que hacer clic, precise la altura, tengo que dar Enter, precise el ángulo, tengo que dar Enter. Entonces es conveniente que entendamos que la tecla escape es para dejar de escribir, ¿sí? Pero siempre tengo que tener un Enter puesto antes para que me quede la última palabra. Entonces ahora voy a poner elipse, voy a hacer un Enter, y ahora voy a dar escape. Y entonces ahí fíjense que después del Enter, efectivamente me quedó la palabra elipse puesta. Esa es básicamente la manera de escribir el texto en una línea. Obviamente vamos a ver algunas propiedades de estos textos. Lo primero es que si yo achico, por ejemplo, puedo mover, desplazar de a uno, porque las entidades están separadas entre sí. Primera diferencia con el texto en líneas múltiples, que se pueden editar de a una. Si yo me confundí en la letra, la voy a volver a poner acá para que se entienda. Supongamos que acá hubiese escrito mal círculo, no sé. Hago doble clic sobre el objeto, y ahí, fíjense que me activa un color azul, y yo puedo editar y escribir de vuelta, pero toda la palabra. ¿Sí? De vuelta, Enter, y corta, porque esto era editor, yo no estaba escribiendo, estaba editando un texto. Entonces, texto en una línea de manera simple y rápida de hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo lugares específicos para escribir y, por ejemplo, tengo que escribir una palabra dentro de este rectángulo? Lo voy a agrandar un poquitito más, ¿sí? Y voy a hacer así, voy a tomar una línea base, o sea, hice una línea central en el centro. Y supongamos que yo ahora tengo que escribir una palabra centrada en este espacio. Podría suceder. Voy a borrar, no voy a borrar, voy a ir a texto, en una línea, pero ahora, en vez de precisar el punto inicial, podría yo hacerlo, pero se me desactiva el comando de justificar, no el comando, sino el seteo. Entonces, antes de precisar el punto inicial del texto, voy a ir a justificar. La justificación del texto es, desde el punto que yo marco, me va a decir hacia dónde se va a mover el texto. Justificar. Y acá tengo 4 opciones básicas, que es
izquierda, centro o derecha, y luego acá tengo más complejas. Centro izquierda, centro derecha, medio inferior, medio superior. No lo vamos a desarrollar, desarrollenlo ustedes, porque eso es cuando uno hace un rectángulo, y luego si lo quiere poner arriba, abajo, al medio del punto que uno inicia. En principio, nosotros vamos a hacer acá, izquierda, centro o derecha. Como yo tengo una línea central, voy a elegir centro. Y no importa el tamaño que tenga el texto, siempre se va a desarrollar de manera central, o sea, se va a escribir hacia ambos costados y va a generar una separación exacta de los bordes. Voy ahí, hago clic, de vuelta me pregunta si quiero esa altura, le voy a poner 5 para cambiarla, enter, el ángulo lo voy a dejar en 0 porque este rectángulo está horizontal, y escribo. Y fíjense cómo se desarrolla. Miren esto. Yo voy desarrollando y siempre va ocupando el lugar central desde el punto desde el que yo escribí. Obviamente, si yo lo justificara hacia la derecha, el punto final sería el punto derecho, y si justifico desde la izquierda, que viene por defecto, el que venimos utilizando, va desde la izquierda, escribe hacia la derecha. Si justificamos desde la derecha, escribe desde la derecha hacia la izquierda. Vamos a probar eso. Texto en una línea. Y ya que estamos, lo voy a poner acá. No, me voy a poner lejos. Y ya que estamos, vamos a también cambiar el ángulo para que veamos que... Entonces, justificar. Le voy a poner derecha ahora. Precise el punto final del texto, el punto final, ¿ven? Porque es a la derecha, y hago clic, precise la altura, le voy a dar 5, también la podríamos precisar a mano, la altura. Si yo desde este punto haría una distancia, la toma esa distancia como la altura del texto. En este caso no lo voy a hacer, le voy a poner otro valor, 6, enter, precise el ángulo, y ahora, para escribir con un ángulo, le voy a poner 90 grados. Enter. Y fíjense que el punto está seteado en esta zona, y vamos a empezar a escribir. Pero fíjense que como está seteado justificado a la derecha es el punto final del texto. Y recordemos que yo lo que había seteado era un ángulo de 90 grados, con lo cual esto debería girar 90 grados. Desde aquí, una vez que yo le dé Enter, ahí me habilita para volver a escribir. No lo voy a utilizar, pero sigue con el renglón abajo. Le doy Enter, ¿ven? Y se gira exactamente desde el punto 90 grados de manera positiva. ¿Sí? Entonces, el texto en una línea, repito, sí, quedan todos elementos sueltos que se pueden editar, obviamente. Doble clic, edito, borro. Recuerden que este tiene la propiedad de la justificación a la derecha. Hago el doble clic acá, y si este sigue teniendo la propiedad de la justificación a la izquierda, ven que escribe hacia la izquierda, perdón, este escribe justificado desde la izquierda, escribe hacia la derecha como escribimos en Argentina. Este tiene un ángulo, y la propiedad sigue siempre como activa, la propiedad del ángulo, la propiedad de la justificación. Aquí justificamos al centro, y luego, por último, por defecto, AutoCAD viene con el texto en justificación de izquierda, que es la que utilizamos en Argentina y en Occidente. Eso es texto en una línea. Ahora, lo que vamos a hacer es un ejercicio de textos en líneas múltiples. Texto en líneas múltiples, dijimos, sirve para descripciones de cosas, donde voy a tener frases muy largas y donde voy a tener
Sí, una descripción larga, digamos en párrafos. ¿Sí? Entonces, hice clic. Y fíjense que ahora el comando me hace otra cosa, que es, y me dice acá, texto, precise la primera esquina. ¿Por qué? Porque el texto en líneas múltiples se va a generar a través de un rectángulo donde se va a estar escribiendo. Y esta va a ser la zona máxima en la que yo pueda desarrollar la escritura. Pero en principio lo más importante es el punto inicial. Voy hasta acá, hago clic, y atención. Fíjense ahora que, primero, que tiene las líneas como el Word, ¿sí? Donde tengo los centímetros, pero además acá me activa otros parámetros, ¿sí? Porque esto es, acá se van a escribir párrafos. Entonces, fíjense acá, la justificación ya pasa a ser derecha, izquierda, si le quiero poner viñetas, si quiero poner números cuando hago Enter, el ancho, en fin, tiene una serie de justificaciones, ¿sí? Que ya las seteo desde acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer centro, o bueno, este es el justificado absoluto que se llama, que es el que ocupa todo el renglón. Vamos a hacer por el clásico valor por defecto. Acá, atención, podemos directamente cambiar el tipo de letra. Fíjense que en la otra, en el texto, en una línea, no me lo dejaba hacer. ¿Sí? Vamos a agarrar alguna cualquiera. Puedo calar el color. Tampoco lo podía hacer. Hasta puedo cambiar la capa. Ya solamente en el menú desplegable de texto. La altura del texto. Puedo elegir otra. Y acá podría tener el estilo que yo ahora lo vamos a ver. Pero en principio, fíjense, color amarillo, letra Franklin Gothic Book, formato, perdón, justificado de izquierda. Acá tengo una lista de símbolos porque hay muchos que no los tengo en el teclado. Entonces, muchas veces cuando quiero poner grados, tengo que escribir esto. O yo debería escribir porcentaje y la D, y me saldría el símbolo de grados, o toco acá y se escribe solo. No sé si se alcanza a ver, voy a agrandar, ¿ven? La pantalla para que se vea. ¿Qué otro símbolo? El arroba, que es, habitualmente no lo encontramos en algún lado de estar. Bueno, justo este parece que no lo encuentro. No sé, el omega. ¿Sí? Son símbolos que vienen hechos. Vamos a escribir. Y en este, vamos a escribir frases. No sé qué cosa, no sé qué estoy escribiendo. Enter, 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 enter. Hice 4 renglones, ¿ven? Pero está dentro del mismo cuadro de texto. Fíjense que la justificación acá está a la izquierda, y una vez que estoy de acuerdo, le doy cerrar. Aquí. ¿Ven? Y ahí volvimos de vuelta al menú normal de AutoCAD, ¿sí? De inicio. Pero ¿qué pasa? Esto, cuando yo lo selecciono, fíjense lo siguiente. Bueno, se va a cortar en un ratito, nos volvemos a conectar. Cuando yo lo selecciono, fíjense que es un solo objeto. Entonces, yo lo puedo desplazar a todo junto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un solo objeto aunque tenga varios renglones. Esto recordemos que eran varios objetos todos sueltos. Si yo quiero, porque me equivoqué, esta Q, no sé, quedó mal puesta, o quiero cambiar el texto, o quiero cambiar el color, lo que tengo que hacer es, para editar este texto, tengo que hacer doble clic sobre el objeto. Hago doble clic, y automáticamente me devuelve al menú de textos, ¿sí? Donde, atención, fíjense que el cursor está puesto ahí en el medio. Entonces, yo, si quiero editar un texto que tengo por acá,
lo que tengo que hacer es pararme, como en el Word, digamos, pararme sobre esta zona, estirar, no sé, y cambiarle el color. ¿Sí? El tamaño, si lo quiero en negrita, si lo quiero en otra letra, si lo quiero en, ¿cómo se llama? En cursiva, subrayado, qué sé yo. En fin, ¿ven? Pero tengo que señalar lo que quiero agrandar. Voy a pasar a 5. No, ¿qué hice? No. También puedo escribir, ¿eh? ¿Ven? El texto que señale, porque estoy editando, lo que yo señalo es lo que se edita. Y acá me queda el cursor abajo y yo tranquilamente puedo seguir escribiendo. Pero sigo escribiendo en la propiedad que tenía en esta parte. Si yo quiero escribir en otra propiedad, tengo que cambiar la propiedad, por ejemplo, cambiar el tamaño, y a partir de ahora va a seguir escribiendo más grande. ¿Sí? Recuerden, se edita señalando lo que quiero cambiar o cambiando lo que quiero modificar, pero luego va a pasar a los activos nuevos esta modificación. Si yo quiero, obviamente, selecciono todo y a todo le cambio el color, a todo le cambio el texto, y si le cambio todo, va a quedar todo igual. ¿Sí? ¿Ven? Esto acá tenía particularidades. Justo ahí tiene el mismo. No sé, le cambio a otro. ¿Ven? Y ahí quedó todo del mismo tamaño, de otro color y demás. Si se entiende, ¿alguna pregunta, duda? Si no, pasamos a la creación de estilos de texto. Como verán, cuando yo quiero escribir un párrafo, obviamente el tamaño del texto tiene que tener una característica. Cuando quiero escribir un título, tiene otra, tanto en color, en tipo de letra y en tamaño. Entonces, si yo despliego acá, en esta zona de anotación, voy a desplegar, y acá tengo para crear o editar estilos de texto, y acá también para crear o editar estilos de cota. Vamos a empezar por el estilo de texto. Entonces, dentro, AutoCAD por defecto viene con dos estilos, el anotativo y el estándar. El estándar es el que usa siempre, que tiene un tamaño de texto de 2.5 y tiene una letra que se llama, no me acuerdo, luego la vemos. Pero viene con una letra estándar. Si yo quiero crear o editar, voy a ir acá. Acá es solamente para cambiar el estilo que voy a utilizar en la próxima jugada. O seleccionar y cambiar este texto a otro estilo. Por ejemplo, a este. No sé qué cambia, no cambia nada. Sí, se ve que evidentemente los dos tienen la misma propiedad. Pero ahora vamos a crear uno nuevo con otras propiedades y lo vamos a cambiar. Entonces, en principio, estilo de texto es este, que tiene la A y tiene como un pincelito. Vamos a hacer clic acá. Y acá no vamos a escribir, lo que vamos a hacer es crear el estilo por el cual se va a escribir. Clic. Y fíjense que se despliega un cuadro donde tenemos estilos, son los que ya trae AutoCAD, que me dice anotativo y estándar. Fíjense que estos dos tenían la letra Arial y por eso no cambió cuando yo los toqué. Si yo quiero crear un nuevo estilo, voy acá. Nuevo estilo de texto. ¿Sí? Y le voy a poner un nombre. El nuevo estilo le voy a poner para títulos.
Entonces, yo sé que para todos los títulos que tengan este proyecto, voy a usar este tipo de letra. Para las cotas, voy a utilizar otro tipo de letra, pero no solamente otro tipo de letra, tiene otro tipo de letra y otro tipo de tamaño. Entonces es importante que los nombres tengan que ver con el uso que va a tener, como siempre, las capas con el uso, los sombreados con el tipo de uso que van a tener. En este caso, el estilo de texto tiene que tener un nombre específico y que también lo voy a ir pasando de dibujo en dibujo, con lo cual es importante que el nombre sea el apropiado. Títulos es lo que le puse yo, y voy a hacer clic, aceptar. Y ya me lo creo el estilo. Entonces ahora voy a ir acá y voy a empezar a modificar estas cosas. Primero tengo que tener en cuenta que tengo que tener señalado el estilo de texto títulos, y ahí voy a desplegar y voy a poner otra letra. Acá tengo la vista previa de cómo va quedando, entonces yo puedo ir viendo, ¿sí?, qué tipo de letra estoy teniendo. No sé. Vamos a agarrar alguna Romance o alguna más común. Fíjense la cantidad de letras que tiene AutoCAD, que vienen por defecto, ¿eh? También, miren esto es simbología. Vamos a ir a la R y vamos a agarrar una clásica, Romance. Fíjense que hay 3. Vamos a elegir esta. A ver, alguna, esa está vacía, esa es muy finita. Esa, Romantic. Hoy estoy romántico. Este tipo de letra. Estilo del tipo de letra. Cursiva, negrita o normal. Normal viene por defecto. Cursiva es la que hace el angulito y negrita es la que la hace gruesa. Ya lo sabemos de cuando usamos AutoCAD. En principio, para que se note, le voy a poner negrita porque es un título. Y después, atención, altura. Como yo siempre voy a repetir este texto, que es los títulos, yo ya sé que los títulos tienen que tener una altura determinada, que va a ser más grande que el texto de desarrollo. Entonces le voy a poner una altura de 10. Pero esto es todo en función de lo que yo quiero, ¿eh? Y luego acá tengo efectos, que van a quedar asociados al estilo. Entonces, cada vez que yo escriba en este estilo de texto títulos, voy a poder tener la posibilidad de tener estos efectos. Repito, cabeza abajo, primero lo dejo estándar. Si lo hago reflejado, escribe al revés. Lo saco, cabeza abajo. Y por último, el ángulo que va a tener es el ángulo de la letra, ¿eh? Por ejemplo, no el ángulo de el texto en sí, sino el ángulo, cómo se va a estirar la letra, que sería sería un efecto más grosero que este, que era, cuando yo toco este, perdón. Bueno, igual ya me quedó creado títulos. Lo que no me cambió es la letra. Vamos de vuelta. Le di escape, sin querer. Estábamos en Romantic. Habíamos dicho 10 de altura.